Bien, pues la charla se llama Retratar la memoria, la construcción visual del México prehispánico. Básicamente quisiera abordar cómo se ha construido una noción del pasado prehispánico a través de la imagen. Finalmente, gran parte del conocimiento que tenemos del pasado prehispánico, el conocimiento popular, digamos, los imaginarios, es a través de la imagen, ¿no? De cómo se ha representado este pasado visualmente. Y bueno, el primer momento cuando se vuelve tremendamente visual el mundo es en el momento en que Daguerre presenta su invento del daguerrotipo en 1839 y lo presenta en la Cámara de Diputados de París. Y ahí el diputado Arago, un científico de la época, afirma que es un invento maravilloso para poder registrar los vestigios del pasado, sobre todo los egipcios que tenían los franceses. Y es así que se empieza a hacer una especie de matrimonio entre el pasado antiguo y lo visual, ¿no? La representación visual. Ya venía un poco antes también desde la pintura, desde la litografía, el grabado, etcétera, pero es a través del momento de la fotografía en la que cuando se vuelve tremendamente popular, se vuelven las representaciones del pasado antiguo, ¿no? Sobre todo el pasado arqueológico, que podemos llamar. Bueno, entonces la fotografía se convierte así como una especie de testimonio de lo que es real, ¿no? De la verdad. Y estas imágenes del pasado se empiezan a reproducir, imágenes en las que aparecen monumentos, ruinas, vestigios, piezas como esculturas, etcétera, ¿no? Y se empieza a reproducir y se vuelve tremendamente popular, ¿no? Este tipo de imágenes, en enciclopedias, en tarjetas postales, etcétera. Y bueno, y es así que la imagen se vuelve una representación de la memoria, de lo que los pueblos imaginan que fue su pasado y cómo fue. Y estas representaciones son aprovechadas por los discursos políticos, obviamente, para construir estas ideas de identidad nacional. El gobierno se da cuenta que es a través del pasado como puede justificar sus discursos y a través de la representación visual y lo que Balandier, el antropólogo, denomina la teatralización del poder, ¿no? Es decir, la representación visual del poder, que se vuelve excesiva, ¿no? Bueno, para esto, primero vamos a empezar con esta frase que dice, las fotos son para la gente que no puede recordar. Esta frase la dice un personaje en una película que se llama Up in the Air. Y se refiere a que precisamente las fotografías son parte de la memoria, ¿no? Que nos hacen recordar, nos hacen revivir y nos hacen conocer también. Y bueno, ahí tenemos una imagen precisamente de el diputado físico científico Arago presentando el invento de Daguerre en el Congreso de París, ¿no? Muy emocionado estaba presentando este gran invento que finalmente después los derechos serían adquiridos por el gobierno de Francia y de ahí se haría popular en todo el mundo. Bueno, ahí tenemos me parece que es Daguerre, pero bueno, tenemos que les decía que a través de la litografía, etcétera, también se empieza a difundir un poco el pasado de la humanidad a través de estos grabados y dibujos. Estos son de Egipto. Y finalmente son sustituidos por fotografías, ¿no? Estas son en Mesopotamia. Algunos ejemplos de estas primeras fotografías del mundo antiguo.
estás en Egipto, y llegamos a nuestro país, ¿no? Pronto con el invento de la fotografía se empieza una especie de obsesión por conocer visualmente el mundo, y empiezan a surgir estos viajeros que fotografiaban todos estos mundos que les resultaban exóticos, ¿no? A los europeos. Esta es una vista de la Catedral de México, cuando el Zócalo todavía era bonito, con jardineras. Y tenemos de este lado, en una de las torres, adosado el calendario azteca, lugar donde estuvo originalmente después de su hallazgo en la plancha del Zócalo. Estuvo muchos años ahí, los franceses lo agarraron de tiro al blanco y pasó por un montón de cosas hasta que finalmente fue llevado al Museo Nacional. Y bueno, empiezan a surgir todas estas postales también del mundo indígena mexicano. Esta, por ejemplo, es de un fotógrafo que se llamó C.B. White, que es en Xochimilco, ¿no? Y se vuelven un gran éxito, se venden por montones, y bueno, se empieza a conocer el mundo indígena mexicano. Esta es otra postal de C.B. White, que solía ponerle nombres chuscos a sus postales. Esta postal se llama El burro paciente, ¿no? Por estar cargando el pobre burro cargando a los niños. Y bueno, desde hace cientos de años hay representaciones de el pasado, y esta es una moneda romana que representa al líder galo Vercingetorix después de ser capturado, ¿no? En este momento los romanos les interesaba presentar a los galos como salvajes, ¿no? Lo vemos despeinado, con barba, etcétera, desnudo. Y como les decía, los gobiernos van apropiándose de estos discursos del pasado, los van cambiando, y ya en el siglo XIX nos presentan a Vercingetorix así, ¿no? Con armadura, arriba de un caballo, ahí está entregando sus armas a Julio César, ¿no? Pero ya es una imagen completamente distinta a la de la moneda. Y bueno, hasta presentarlo en historietas, ¿no? Como en el caso de Asterix, es la misma escena, Vercingetorix entregando sus armas a Julio César, ¿no? En el caso de México, es a partir del siglo XVIII cuando se empiezan a volver a presentar algunas imágenes del mundo prehispánico, imágenes un poco reivindicativas. Esta es una imagen de Clavijero, que nos muestra un templo azteca totalmente europeo, ¿no? Con un nicho, unas columnas, una estatua completamente grecorromanas, ¿no? Y los muros del templo parecen ladrillos, ¿no? Incluso. También se empiezan a hacer estas representaciones como de indígenas musculosos, como para transmitir esa idea de grandiosidad del pasado prehispánico. Y bueno, uno de los principales medios por los que se transmiten los discursos acerca del pasado son los billetes y las monedas. Tenemos que el que están viendo en la pantalla, es la primera imagen de un elemento prehispánico en un billete, que es de 1915, del Gobierno Provisional de México, en la que tenemos, bueno, de un lado a Cristóbal Colón, al centro el águila devorando a la serpiente en medio del lago, y del lado inferior derecho tenemos a Coyolxauhqui, la luna, ¿no? Y algunos motivos también podríamos llamar prehispánicos en la parte superior, ¿no? Durante el Porfiriato, los billetes en general
trataban de elementos abstractos como la patria, la justicia, la bondad, la educación, etc., ¿no? Y es a partir de la postrevolución que se empiezan a incorporar estos elementos prehispánicos en los billetes. Ahí tenemos a la Coyolxauhqui que aparece en ese billete. Y posteriormente se empiezan a incorporar otros elementos como este calendario azteca, que ya es de la época de Lázaro Cárdenas, billete de $1. Y antes, entre el tiempo pasado entre este y este otro billete, volvieron a utilizar elementos abstractos, ¿no? Nuevamente la patria, la justicia, etc., ¿no? Pero es a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas que se vuelve a retomar estos elementos. Y también tenemos este otro ejemplo en el que tenemos a Cuauhtémoc, imagen tomada del monumento a Cuauhtémoc, y tenemos a Chichén Itzá, el templo de Kukulcán. Y posteriormente, en la década de los 60 del siglo XX, se lanzan una serie completa de billetes que incluían elementos de tipo prehispánico. Por ejemplo, nuevamente es Cuauhtémoc y nuevamente es sacada la imagen del monumento, ¿no? De Cuauhtémoc. Tenemos otra vez, bueno, este es Teotihuacán, el templo de las serpientes emplumadas. Tenemos Tula, otra vez el calendario azteca. Y en 1978, a raíz de los hallazgos de Templo Mayor, se incluye este nuevo billete, ¿no? De Coyolxauhqui nuevamente. Y en un momento, pues, cuando hay un boom un poco por la arqueología a raíz de los hallazgos de Templo Mayor, como les digo, en 1978. Es así que tenemos un discurso sobre el pasado prehispánico, en el que, como pueden ver, por ejemplo, en esta imagen, o en esta otra de Chichén Itzá, los edificios están completos, no tienen ningún deterioro por el tiempo, están reconstruidos porque no son los edificios tal cual existen actualmente y existían en ese momento. Y tenemos al indígena, pero al indígena de piedra o de bronce, ¿no? No al indígena de carne y hueso, ¿no? Está basado en el monumento, ¿no? Así es que tenemos este discurso de, pues, el pasado prehispánico como algo perfecto, pero estático también, ¿no? Bueno, posteriormente, otro de los medios en los que se ha retratado el mundo indígena y el mundo del pasado tradicionalmente es el cine. Y tenemos el caso de uno de los primeros largometrajes del cine mexicano, que es Tepeyac, en el cual se trata de dos historias, una historia de amor y otra historia del mundo prehispánico, de la colonización y del proceso de evangelización, ¿no? Tenemos a estos indígenas que son perseguidos por los españoles, que están realizando un ritual, y que podemos ver su indumentaria con estos símbolos que se consideran como característicos del mundo prehispánico, ¿no? Que son estas grecas en la tilma del personaje, ¿no? La iconografía del mundo prehispánico está llena de penachos, tilmas, grecas, etcétera, ¿no? Así es como se va construyendo esta imagen del mundo prehispánico.
Tenemos pues muchas películas que incluso rayan en lo absurdo, como esta que se llama La cabeza viviente, que no es más que un plagio, diría, de la película de La momia, en la que Mauricio Garcés, al cual pueden ver aquí con un tocado de caballero águila, es una cabeza que encuentran en el sitio unos arqueólogos en el sitio arqueológico de Cuicuilco, que es sabrán ustedes, es un sitio muy antiguo, pero del preclásico, pero aquí encuentran estos vestigios aztecas y cobra vida la cabeza de Mauricio Garcés porque se enamora de una mujer que le recuerda a una sacerdotisa y bueno, y se venga de los arqueólogos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el caso de Apocalipto, que fue muy criticado y incluso acusado de plagio por Juan Mora, director de otra película que aborda el tema del mundo prehispánico que se llama Retorno a Aztlán, pero que es desde el punto de vista mexica y la peregrinación de los aztecas. Lo acusó a Mel Gibson de plagio en el cuanto al maquillaje y la indumentaria. Y tenemos también esta película que se llama La Fuente, de Darren Aronofsky, en la cual trata de una representación de un mito de origen maya sobre un árbol cósmico, ¿no? En el cual surge la vida. Y tenemos, bueno, son dos historias también, una historia de una pareja, etcétera, actual, y una historia de este mito que se mezcla con la conquista, ¿no? Entonces, tenemos también que en el cine hay numerosas representaciones del mundo prehispánico, visuales, que van construyendo estos discursos acerca del pasado. Y así llegamos al caso, por ejemplo, de las representaciones del pasado prehispánico en el mismo mundo colonial, ¿no? Este dibujo es del Códice Durán, en el cual se representa a Moctezuma arriba de un edificio viendo un cometa, ¿no? Probablemente se subió al edificio a ver el cometa, lo tenemos también con sus sandalias, con su tocado, con su tilma. El edificio lo tenemos con almenas, en el piso hay unas lápidas, hay plantas en los jardines de Moctezuma, y nuevamente la representación del edificio, pues bueno, con un intento de perspectiva un poco pues primitivo, no estaban desarrollados bien todavía los principios de la perspectiva, y con las paredes de bloques de piedra perfectamente cortadas, ¿no? Posteriormente a la conquista, se van haciendo representaciones, alegorías se llaman, que son como el imaginario de los continentes, de lo que los europeos imaginaban que era el continente americano, y en las cuales el continente se representaba como una mujer desnuda, que generalmente tenía algún penacho, y con alguna parte humana que representaba el canibalismo americano, ¿no? En la parte de atrás se ve cómo están cortando ahí algunas partes para cocinarlas. Aquí ya está la fogata abajo del árbol y se ve a los cazadores también. Y entonces tenemos que hay una serie de elementos distintivos del continente americano para los europeos del siglo XVI y XVII. Tenemos, América es una mujer, tiene penacho, siempre tiene un arco, tiene el carcaj con las flechas y tiene este elemento de canibalismo, como pueden ver aquí también, ¿no? Aquí también está cargando la cabeza,
y el personaje que está al lado derecho también, probablemente antes del festín, ¿no? Tenemos otro de los elementos que representaban América en ese entonces era la vegetación muy cerrada, exótica, los animales. Aquí tenemos un jaguar, no tenemos un perro, tenemos un ave, tenemos serpiente con alas, emplumada. Entonces, esas eran las características que para los europeos eran las de América, es decir, un continente completamente salvaje, ¿no? Con el paso del tiempo, estas características van cambiando un poco y se va presentando ya estas representaciones, ya no de los continentes, sino de los países, las alegorías de los países. Se van haciendo representaciones locales de los países, estas alegorías, y se va presentando una imagen más, digamos, civilizada. Bueno, este es un biombo de Juan Correa, en el que se llama los 4 continentes. Tenemos la representación de los 4 continentes. Tenemos a América del lado izquierdo, como ven, todavía con estos faldellines, estos penachos, y un niño, ¿no? Desnudo, pero digamos con poca ropa comparados con los restos de los continentes, ¿no? Que aparecen todos muy vestidos. Después de América tenemos a Asia, luego tenemos a Europa y tenemos a África. En cada uno de ellos aparece un animal que les es distintivo. En África tenemos el elefante, en Europa tenemos el caballo, aquí no se distingue, pero en Asia era el camello, y en América tenemos el cocodrilo, ¿no? Como si se pudiera cabalgar cocodrilos, ¿no? Hay otro, aquí se distingue mejor el camello, este también es de Juan Correa, y tenemos los mismos elementos, ¿no? Pero en diferente orden. Primero América, luego Europa, luego Asia y al último, y del lado derecho, África. Y como les decía, bueno, la imagen de América siempre implica desnudez, ¿no? Este es otro biombo de Juan Correa en el que se representa el encuentro entre Cortés y Moctezuma. Tenemos a Moctezuma sentado en su trono, el cual van cargando, lo llevan cargando. Y si nos fijamos, Moctezuma tiene una corona tipo europeo. De hecho, es la misma corona que aparece en el biombo de la representación de Europa. En ese biombo es idéntico. Es la corona de Carlos II. Y tenemos a los enviados indígenas de Cortés, y posteriormente del lado derecho tenemos a Cortés y su ejército. En el fondo tenemos algunas canoas de gente de la época que se acercaba a ver el importante evento, pero aquí ya podemos ver que se representa al gobernante y a los indígenas, a los aztecas, como de tipo europeo, ¿no? Incluso las sandalias que tiene Moctezuma son sandalias romanas, no son sandalias prehispánicas, ¿no? Ya haciendo un acercamiento a la imagen. Y pues llegamos, como les decía, a las alegorías de los países. Esta ya es una alegoría de México del siglo XVIII, en la que ya presenta menos desnudez, presenta un cuerno de la abundancia con frutas, presenta un tocado con los colores patrios, igual que la faja que lleva el personaje, y pues ya un águila, ¿no? El águila del escudo, ¿no? Ya tenemos que es una representación mucho más
que podríamos considerar civilizada, ¿no? Y ya con los colores patrios definidos. Bueno, pues siguiendo este discurso de ir dando cierta dignidad, digamos, a las imágenes y a la concepción del mundo prehispánico, llegamos al siglo XIX en la Academia de San Carlos, ¿no? A raíz de la Guerra de Independencia, tuvo como una especie de bache, y es posterior a la Guerra de Independencia, ya que se empiezan a retomar empiezan a llegar ciertos patrones artísticos europeos, con la llegada, por ejemplo, de Pellegrin Clavé, que fue director de la Academia, y quien es el autor de esta escultura, que representa a un guerrero tlaxcalteca llamado Tlahuicole, que fue capturado, pero ya lo representa como un personaje completamente musculoso, digno, totalmente dispuesto a enfrentarse a sus captores, ¿no? Está atado a un tronco en el pie y digamos, empieza este patrón de representar a los indígenas con estos cuerpos musculosos, ¿no? Y bueno, es a partir de los años 30, perdón, de los años 50 del siglo XIX, que se van creando estas imágenes del pasado en la Academia de San Carlos, ¿no? Esta es una de las imágenes más famosas que se crearon en ese museo, en esa academia, perdón. Es de José Obregón, se llama El descubrimiento del pulque, es de 1869. Tenemos que trata de Xochitl, esta princesa, llevándole el descubrimiento del pulque a un gobernante tolteca, el cual, como pueden ver, está sentado en un trono que a la vez es una especie de templo, que tiene almenas en la parte superior. Esto es en Tula. Poco tiene que ver con los palacios toltecas, pero así como lucieron en realidad, pero así lo represento. Y es a partir les digo, de la década de 1850 que se empiezan a hacer estas ferias nacionales, y en la mayoría de las cuales incluían estas imágenes que representan el mundo prehispánico. Tenemos esta otra, por ejemplo, una reivindicación o más bien una condena a la conquista, es de Félix Parra, se llama La Matanza de Cholula, en la que nos presenta a los españoles saqueando. Tenemos aquí un soldado español revisando en su mano el botín, el otro guerrero, pues amenazante con su espada. Y tenemos que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, ¿no? Solo tenemos un hombre muerto ahí, o pensamos que muerto, y esta mujer protegiendo a su bebé, con lo cual pues nos transmite un discurso todavía de mayor crudeza, ¿no? Del hecho, ¿no? La mayoría son mujeres y son bebés, ¿no? Entonces, pues es un hecho totalmente sangriento. Al fondo se ve un edificio, y en las habitaciones se ve que hay algunos elementos tirados en el piso, ¿no? Del producto del saqueo de los españoles. Y ya en el siglo XX tenemos otro discurso acerca del pasado. Esto es en un mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, que abarca estos elementos el mundo prehispánico. Se llama el mundo antiguo, precisamente, el mural, y el cual es una representación de la lucha de clases en la época prehispánica, ya con otro discurso, el discurso del siglo XX de los muralistas, ¿no? Entonces tenemos del lado inferior izquierdo guerreros aztecas sometiendo a algunas personas,
tenemos representaciones de lo que serían las actividades cotidianas de los aztecas, los cargadores, los alfareros, los campesinos, escultores, cocineras, la parte religiosa, tenemos una serpiente voladora, tenemos el sol, tenemos, digamos, representaciones de las deidades, y lo que nos estaría hablando es del sometimiento de los aztecas a la población, pero lo que hace que funcione realmente el mundo prehispánico son todos estos trabajadores, ¿no? No son finalmente los guerreros que están sometiendo, ¿no? Es ya otro discurso acerca del mundo prehispánico, pero nuevamente tenemos este elemento que sí aparecía en las otras pinturas, por ejemplo, en esta, que es la indumentaria es totalmente, eh, o sea, todo es perfecto, ¿no? No hay manchas, no hay suciedad, no hay este tipo de cosas, ¿no? Igual las indumentarias completamente blancas, ¿no? A pesar de estar haciendo actividades en el campo, por ejemplo, ¿no? En la tierra. Y bueno, pues tenemos también allá en el ya más reciente, en los años 80, por ejemplo, esta ilustración de Boris Vallejo, que representa un guerrero luchando contra una serpiente emplumada y nuevamente el edificio de Kukulcán de Chichen Itza, ¿no? En la, en la publicidad tenemos estos carteles del Mundial de Fútbol de México 1986 con estas fotos de Annie Leibovitz, que por ejemplo aquí en Tula, ¿no? En el mundo, digamos, en la concepción del mundo prehispánico, lo que tenemos principalmente es la presencia de aztecas y mayas. Difícilmente se mencionan en estos imaginarios otros grupos antiguos, ¿no? Aquí tenemos a los toltecas, que también se menciona un poco, pero y ocasionalmente Teotihuacán, pero en la concepción popular de la historia, tenemos que son estos únicos grupos a los que se les ha dado el mayor peso, ¿no? Cuando pues sabemos que existieron numerosos grupos indígenas prehispánicos. Y bueno, pues tenemos esta concepción de que los aztecas fueron grandes guerreros y los mayas fueron grandes sacerdotes y observadores del espacio, ¿no? De las estrellas, ¿no? Es como si esas hubieran sido sus actividades principales, ¿no? No, no necesariamente los mayas no eran guerreros, ni los aztecas no eran sacerdotes observadores del espacio, ¿no? Y en general todos los grupos indígenas. Pero se ha construido este discurso acerca de estos grupos, este discurso hegemónico acerca de estos grupos, ¿no? Bueno, otro momento en la historia de México cuando se difundió se difundieron discursos acerca de la concepción del mundo prehispánico fue en los festejos del primer centenario de la independencia en 1910, ¿no? En el Porfiriato. Aquí tenemos una alegoría de México, nuevamente. Podemos ver México, nuevamente es una mujer, lleva la bandera, lleva un penacho también con los colores patrios, está el país, y al fondo tenemos unos elementos decorativos que son, digamos que inspirados en Mitla, en Oaxaca. A fines del siglo XIX, Mitla cobra una gran importancia entre viajeros y la población en general, porque presentaba
estos grandes palacios, que incluso muchos todavía estaban en uso en ese momento, ¿no? O habían sido reutilizados, pero estaban vivos. Eran palacios prehispánicos que estaban vivos en ese momento, ¿no? Entonces se vuelve muy común esta iconografía de Mitla para concebir el mundo prehispánico, es decir, las grecas. Y bueno, tenemos el desfile de 1810, de 1910, del centenario, que tenemos aquí la representación de Cuitláhuac. Lo podemos ver con su escudo, con unas lunas, nuevamente con su penacho, bastante pobre el penacho que llevaba esta persona, sus guaraches, etcétera, ¿no? Y tenemos estos guerreros aztecas también, en la que se incorpora el concepto de las plumas, ¿no? Las plumas también muy importantes dentro de lo que consideramos prehispánico, ¿no? Tenemos estos monumentos, como el de Cuauhtémoc, etcétera, el monumento a la raza, en los que se hace esta apología del pasado prehispánico, ¿no? Se construyen incluso estas especies de pirámides, ¿no? Modernas, eh, que no representan una pirámide en específico, sino que son una alegoría misma del pasado prehispánico, con sus decoraciones de grecas, etcétera, ¿no? Estas figuras tomadas de Teotihuacán, etcétera, una mezcolanza ahí de todo. Y bueno, pues ya para ir finalizando, tenemos que a fines del siglo XIX empiezan a llegar también un montón de viajeros, de arqueólogos aficionados, fotógrafos, etcétera, a México, los cuales representan visualmente el mundo prehispánico. Este es Desiré Charney. Aquí lo tenemos a él en medio de la selva con su ayudante y los dos cargando su equipo fotográfico. Traía un equipo fotográfico tremendo. En ese entonces el equipo fotográfico de Charney consistía en placas de vidrio, eran pesadísimas, ¿no? Cargar todo esto. Y bueno, se incorpora a esta imagen del mundo prehispánico la cuestión de la selva, de ciudades perdidas, ¿no? Devoradas por la selva. Charney también estuvo en Tula. Estas son imágenes, fotografías de Tula, ahí de su expedición. Aquí de las excavaciones que realizó en Tula, y estuvo en el área maya también. Tenemos a los esposos Le Plongeons. Este es su anuncio, eran fotógrafos que viajaron al área maya, a Chichén Itzá en particular. Ellos, sobre todo el señor Le Plongeon, tenía la hipótesis de que los mayas eran descendientes de la Atlántida. Entonces eso era lo que buscaba en sus investigaciones, ¿no? Evidencias para demostrar que los mayas venían de la Atlántida. Aquí tenemos a los esposos Le Plongeon en un descanso, utilizando un edificio antiguo para instalar su campamento, aquí con su guitarra y con sus elementos típicos de explorador como el sombrero, el rifle, etcétera, ¿no? Aquí lo tenemos. Le Plongeon fue el que hizo el hallazgo de el Chacmol de Chichén Itzá. Bueno, y así tenemos diferentes fotógrafos que van llegando y que nos van transmitiendo esa idea de exotismo del mundo prehispánico, ¿no? Como les decía, la vegetación, las ciudades perdidas, etcétera. Y bueno, esta es una postal otra vez de C.B. White, como las que habíamos visto al principio de Xochimilco. Esta se llama La Piedra de la Victoria en Cuernavaca, México, en la cual se empieza a incluir a población local junto a monumentos prehispánicos para dar la idea de que son los descendientes finalmente de los constructores, ¿no? Tenemos aquí este personaje
Y bueno, ya por último, hasta llegar a la aberración de la exhibición de personajes que los nombraban como aztecas en circos, ¿no? A personajes vivos en estos circos humanos de fines del XIX, principios del siglo XX. Y este es el caso de Máximo y Bartola, ¿no? Que fueron exhibidos como los últimos aztecas. Se creó la leyenda, eran una pareja de eh, niños que tenían una discapacidad, tenían microcefalia, y se creó la leyenda de que los habían encontrado en una ciudad antigua, perdida en la selva de los aztecas, y que eran los últimos descendientes de los gobernantes de esa ciudad antigua, ¿no? Entonces, pues fueron exhibidos durante muchos años eh, estos, estos, estas dos personas, ¿no? Como aztecas, ¿no? Digamos que en Europa, pero pues digamos que los presentaban con estos peinados exóticos, con joyería, ropa exótica, para darles este carácter de antiguos, ¿no? Y bueno, pues es así que se va construyendo toda esta noción del mundo prehispánico. Los políticos van aprovechando estos discursos acerca del pasado. Los políticos saben que la imagen, como decía Balandier, la imagen es poder y el poder es imagen, ¿no? Y el poder implica una teatralización y una representación del pasado, ¿no? Entonces es así que se va construyendo esta imagen del pasado prehispánico que incluye este, esta romantización, esta presentación del pasado prehispánico como grandiosa, a diferencia de los indígenas vivos, ¿no? Se hace el culto al indio muerto, como muchos mencionan, y se desprecia al indio vivo, ¿no? Y bueno, pues es ahí que surgen en esta imagen del pasado prehispánico, todos estos elementos característicos, ¿no? Que son, pues, las tilmas, los guaraches, los sacerdotes, astrónomos, los guerreros águila, los guerreros jaguar, las plumas y las grecas, ¿no? Todos estos elementos se usan para representar al mundo prehispánico y para transmitir diferentes mensajes, pero sobre todo mensajes acerca de lo grandioso del pasado. Estos discursos tienen que ver con el pasado, pero con una visión hacia el porvenir, ¿no? O sea, venimos del pasado, pero vamos hacia algo igualmente de bueno, ¿no? Estamos tal vez en un bache en el presente, pero vamos a recuperar esa grandeza. Pues por mi parte es todo.